Padre Celestial, apreciados hermanos, damos gracias en esta tarde maravillosa por las bendiciones recibidas. Alabamos tu nombre y todas las agencias celestiales que nos acompañan, nuestro adorado Jesús de Nazaret o Miguel de Nevadón, el Espíritu y la ministra divina, todas las fuerzas que concurren para nuestro discernimiento, para construir sabiduría y para elevar nuestra mente. Eh, Inspíranos, pon las palabras correctas y transfiere la luz de tu espíritu a mi boca y al entendimiento de todos para conocer esa historia maravillosa que otros hermanos que me han precedido han presentado sobre el cuerpo apostólico. Será siempre un ejemplo para nosotros, un ejemplo que nos permite todos los días acercarnos a ti, renovar nuestra fe y renovar la esperanza que nos convoca en esta noche. Muchas gracias por todas esas bendiciones, Señor. Amén. 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 Bueno, entonces voy a compartir aquí la pantalla. Ya se está viendo bien, ¿cierto? Sí, señor, perfecto. Bueno, eh, bueno, vamos a abordar esta temática que ya, por ejemplo, Jairo me envía hasta anoche una charla que él había hecho sobre el cuerpo apostólico. Esta va a ser una primera parte. Eh, en la medida en que terminó siendo extenso y quería con las recomendaciones de Marcelino dar espacio siempre al diálogo. Entonces vamos a hablar de de los 12 apóstoles y le quise poner el nombre de historia no contada porque tradicionalmente en el mundo de la fe y la espiritualidad no nos detenemos mucho, salvo esta apertura que ha hecho Urantia, sobre quiénes eran estos 12 apóstoles. Los temas a tocar en esta primera parte, pues son la planeación y propósito en las que tuvo Jesús de Nazaret, de cómo los iba a escoger, cómo se desarrolla esa escogencia, cuál fue la organización interna de esos apóstoles, la historia y el perfil psicológico de Andrés y de Pedro, y la predicación de estos y lo que pasó después de la muerte de Jesús con ellos. En la segunda parte, que sería otra charla en otra ocasión, continuaría con los otros 10 apóstoles. Eh, entonces, la primera parte de esta presentación tiene que ver con la manera como el libro de Urantia nos muestra que los 40 días que tuvo Jesús en el Monte Hermón fueron de planeación, una planeación de todos los esfuerzos públicos para el bien de su pueblo y de todas las actividades que iba a desarrollar, más allá de lo que se dice de unas grandes tentaciones, fue un periodo de decisiones, de programación y de visualización de lo que iba a hacer. Entonces nos dice el documento 136, por ejemplo, que durante esos 40 días, lejos de todos, a solas, elaboró los planes y seleccionó los procedimientos para el cumplimiento de la tarea que iba a hacer en el mundo y como ejemplo para los demás mundos del universo local. De manera expresa no lo dice el libro, pero pensaba que en esa elaboración de planes debía estar perfectamente claro cómo iba a articular este cuerpo de discípulos que lo iba a apoyar. O sea que de antemano no fue una cosa al azar que los fue escogiendo porque iba caminando y se los encontraba, sino que de antemano él ya tenía una estructura, una visión para cumplir esa misión. ¿Qué entendemos entonces por la expresión apóstol? De acuerdo con el documento 137. Fue empleada esa palabra para distinguir esa familia elegida de los consejeros del círculo de Jesús, de esa vasta multitud de discípulos y creyentes que le fueron siguiendo. Entonces, él escogió ese círculo de consejeros y un apoyo esencial
para cumplir su misión. Y hay algo que me pareció súper interesante y apasionante en esa selección, y nos lo dice el documento 136. Esos 12 hombres representaban los tipos de temperamento humano. O sea que en cierta manera había una preselección también de una gran riqueza humana y psicológica. Quería entender el ser humano en la intimidad del círculo más cercano y ellos representaban los diversos tipos de temperamento humano. Quizás cuando veamos los apóstoles empezaremos a ver con cuál tipo de temperamento nos vemos reflejados. Entonces no fue pues una selección al azar. Ahí se dio, por lo tanto, un aprendizaje recíproco, un aprendizaje donde los apóstoles aprendieron, nos dice el libro, todo lo concerniente al reino del cielo, pero también Jesús aprendió sobre el reino de los hombres, sobre la naturaleza humana y que se vive en los mundos del tiempo y del espacio. O sea que esa selección le permitía una doble función: a los hombres, a sus discípulos, conocer el reino del cielo y a él conocer bien ese reino, esos temperamentos humanos que iban a enriquecer pues toda su experiencia. Nos dice el documento 139 que no eran, como a veces se entiende, unos apóstoles ignorantes o incultos, unos meros pescadores, sino que todos ellos, salvo los mellizos Alfeo, eran graduados de las escuelas de la sinagoga. Habían estudiado profundamente todas las escrituras, habían aprendido los conocimientos que en ese momento eran los conocimientos más importantes de la época, y 7 de ellos venían de la sinagoga de Capernaum, que era de las más calificadas de las sinagogas en el mundo judío. Es decir, eran personas que, guardadas las proporciones, tenían un nivel de información, de conocimiento, de preparación, más allá del oficio que aparece registrado como pescador en el Nuevo Testamento. Y eso quizá hizo parte de ese proceso de selección. Otra decisión importante al escoger los apóstoles es que no había familiares. Jesús decidió que no tendría parientes cercanos en el grupo de esos directores apostólicos del reino, que no habría ni sus hermanos, ni su mamá, ni los parientes cercanos allí. Esa fue una decisión. No dice por qué, pero pues lo entendemos totalmente razonable y de antemano estaba previsto allí. Aquí voy a traer una idea de Hans Kuhn, del gran teólogo que lo he mencionado en la charla sobre Jesús, de que esa forma de seleccionar los apóstoles, de armar ese ministerio, fue absolutamente provocadora. Fue un desafío confrontacional con el establishment judío. Cuando Jesús arma así ese modelo, ¿cierto?, de predicación y discipulado, en cierta forma retó a un estado eclesiástico teocrático como era el del mundo judío, porque la religión, la justicia, la política, todo estaba asociada a la liturgia del templo y a las tradiciones legales. No había un gobierno civil y una estructura religiosa, estaban mezcladas. Entonces, Jesús no tuvo en cuenta, nos dice Kuhn, ni a los sumos sacerdotes o los sacerdotes superiores, que eran los depositarios de la verdad revelada, ni tuvo en cuenta a los ancianos, que era la cabeza de todas las familias aristocráticas, ni a los escribas, que eran los teólogos juristas de orientación farisea, todos ellos que conformaban lo que llamamos el Sanedrín. Entonces, eso fue esta forma aparentemente fresca, dinámica de conformar unos discípulos, estuvo en contra, no, fue una provocación para el establishment judío y por eso empezó esa persecución tan atroz. La otra característica que nos destaca Kuhn es que Jesús, al armar esa comunidad, tampoco armó una comunidad monástica como
como las comunidades que vimos pues en toda la Edad Media, o como lo fueron los esenios de Qumran, que eran comunidades monásticas que se alejaban del mundo con unos hábitos. No fue una comunidad monástica, ni fue una comunidad estrictamente sacerdotal. Entonces, esto para llevar ese proceso de selección. Y había algo también que era extraño para el mundo judío y profundamente provocador. Documento 138. Ver a un hombre como Jesús de carácter recto, dice, de sentimientos nobles, departiendo con la gente común, con multitudes que entendían como frívolas o irreligiosas, o con pecadores o con prostitutas. Eso era otra provocación además para el mundo judío, para todo ese establishment religioso y político del mundo judío. Eso era algo completamente inaceptable. Entonces, claro, fue retador y provocador, y creo que Jesús perfectamente lo sabía. Y en esos 40 días de planeación, perfectamente tenía que estar consciente de ello. Quiero también mencionar un libro que algunas cosas breves, pues hacer algunas menciones a este libro que se llama En busca de los 12 apóstoles, de William Stewart, de Illinois, de los Estados Unidos, donde se hace una investigación histórica de todo lo que pasó con los apóstoles. Hace más de 30 viajes a Europa, al Medio Oriente, va a donde quedaron los restos, uno por uno lo que pasó, y tiene cosas muy interesantes acerca de los 12 apóstoles, y uno lo compra pues por internet, lo compra en Kindle o en otra de las plataformas. Yo tuve la oportunidad de descargarlo y leerlo, y me gustó mucho esta fuente de conocimiento. Este libro nos dice, por ejemplo, que hay mucho en la vida de los 12 apóstoles que nos proporciona hoy un mensaje existencial. Y quizá que esté relatada esta historia en el libro Durantia no es gratuito. Por alguna razón nos quieren dar a conocer todos esos perfiles psicológicos, cómo esos hombres interactuaron en ese círculo íntimo de ese cuerpo apostólico. Y eso nos dice a nosotros para nuestra experiencia de hoy, para nuestra experiencia espiritual. Y eso pues me llamó a abordar este tema que ya ha sido tocado, pero quería volver a sentirlo. Y dice también William Stewart que esos apóstoles no eran evangelistas y pastores, no eran funcionarios eclesiásticos, tampoco una orden eh, sacramental, no, no eran funcionarios eclesiásticos, eran laicos. Y la historia, por ello, no se ocupó mucho de esas evangelistas como lo hizo con todas las autoridades o los eventos históricos de la época. No se registró la historia de los apóstoles. Conocemos muy poco acerca de sus trayectorias antes o después. De hecho, el Nuevo Testamento es muy poco lo que dice acerca de ellos. Y a partir pues cuando ya salen de Israel, hay ya una secuencia de documentos históricos de lo que pasó después. Pero en general la historia no estaba contada, por eso puse el título. Y el libro y estas investigaciones nos empiezan a dar el camino para reencontrarnos con esa historia y enriquecer nuestra experiencia espiritual. Se vino entonces la selección de los primeros 4 apóstoles, que fueron Andrés, Simón Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y nos menciona que en el 23 de febrero del año 26, después de Jesús, él bajó de las montañas para reunirse con el grupo de discípulos de Juan el Bautista, que estaban acampando en Pela, y de ellos incorporó a Andrés y a Simón Pedro, que eran pues discípulos de Juan el Bautista. Ya el 24 de febrero de ese año se despidió de Juan el Bautista por última vez, se marchó ya tenía ya en ese momento 4 discípulos hacia Galilea, ahora menciono los otros 2, y antes de cruzar el Jordán vio a Felipe de Bethsaida y a Natanael, a cada uno les dijo también, sígueme. Además lo decía con autoridad, sígueme. No había, ellos llegaban a preguntar, a conocerlo, probablemente identificaba esas características psicológicas
leía el alma de cada ser y bastaba decirle sígueme para incorporarlo y ninguno de ellos se resistió. Esos primeros discípulos fueron Santiago, Juan, Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Con esos 6 primeros discípulos vinieron 4 meses de capacitación y nos cuentan que se celebraron más de 100 sesiones de capacitación largas e intensas, también llenas de alegría y de gozo con esos 6 asociados. Y compareció también su propio hermano Santiago, sin ser parte del cuerpo como tal. O sea que fue una actividad sistemática. ¿Cuánto nos gozaríamos de poder ver cómo fue esa enseñanza? ¿Cuáles eran los temas? ¿Cómo estaban organizados? Él se concentró en preparar estos primeros 6 discípulos o apóstoles para la tarea futura. Eh, Pasaban también 2 noches por semana en la sinagoga estudiando escrituras hebreas y nos dicen los documentos de Urantia que en los años posteriores los apóstoles recordarían esos 4 meses como los más preciados y productivos de la asociación con el maestro. Pues debió ser muy enriquecedor para ellos entrar en ese contacto, aprender y prepararse para lo que vendría después. Eh, Él también respondía preguntas, escuchaba los detalles de sus informes, por ejemplo, en un día entero, porque también había muchas cosas interesantes y experiencias fructíferas que relatar. Eso nos da a entender que era un diálogo permanente y ahí ya empezaron a ver la sabiduría del maestro a través del trabajo tranquilo y personal, ya antes de lanzarse a esa carrera pública mucho más ambiciosa. Esos primeros apóstoles también nos mencionan que repasaban cuidadosamente para los 6 que vendrían las enseñanzas, o sea que las 100 sesiones de capacitación y les tocaba, como cualquier estudiante, repasar, interiorizar, fijar conceptos y por las noches se reunían en el jardín de Zebedeo para recibir las enseñanzas de Jesús. Entonces fue una experiencia muy rica con esos 6 primeros y ya el 23 de junio del año 26, Jesús imparte la instrucción final a los 6 y les dice, se van de 2 en 2, van a enseñar la nueva del reino, no van a bautizar y no van a predicar públicamente. Y los envió de 2 en 2, Santiago y Juan a Quereza, Andrés y Pedro a Capernaum, a la parte alta del mar de Galilea, Felipe y Natael a Tarique. Entonces los repartió y los envió de 2 en 2. En esas partes del proceso de formación, Pedro era impulsivo e impaciente. En alguna ocasión nos cuentan que Andrés era el que lo tranquilizaba, porque tenía un consejo más maduro y más filosófico. Andrés estaba muy impresionado con la naturalidad humana de Jesús. No se cansaba en contemplar a aquel que viviendo tan cerca de Dios podía ser tan cordial con los hombres. O sea que hay una etapa ahí de gran admiración y de reconocimiento de la esencia de Jesús. A esos 6 iniciales le impuso la tarea de cada uno tendría que seleccionar un discípulo. Él no seleccionó los 12, seleccionó 6. Y les anunció que para continuar la obra del reino, cada uno de ellos debía elegir un hombre para que formara parte del cuerpo apostólico. Eso que también tiene una profunda sabiduría. No llegó todo impuesto desde arriba, sino que ellos también tenían que co-construir el cuerpo apostólico. Eh, Juan pregunta, ¿no? Porque empezaron las dudas normales, ¿no? Le dijo, pero maestro, vendrán esos 6 hombres a nuestro medio, compartirán todas las cosas con nosotros. Nosotros que hemos estado contigo desde el Jordán, hemos oído todas sus enseñanzas. Y Jesús le dijo, sí, los hombres que van a elegir serán como uno de nosotros. Y les vamos a enseñar todo lo pertinente con el reino
así yo como yo los he enseñado. Aquí hay un método de conquista y de abordaje, y quizás sigue siendo un método igualmente válido. Esa sería como una lección que nos queda de entender esta vida y ese proceso de selección de los apóstoles. Vino una primera gira que nos cuentan que fue muy fructífera, en donde ellos descubrieron la importancia de ya relacionarse con los otros y con los hombres y de la religión verdadera como una experiencia personal. Y empezaron a palpar y a sentir la necesidad espiritual de la gente. Dice que estaban hambrientas de palabras de consuelo y de aliento espiritual. Y cada uno, también de manera sistemática como de una escuela, presentó sus informes y presentó las postulaciones para las 6 nuevos apóstoles. Entonces se fueron con la tarea para recoger los 6 buenos apóstoles. Y de manera también profundamente democrática en términos de hoy, Jesús les pidió a todos los demás que votaran por los candidatos. O sea, que se pusieron de presente, votaron por los apóstoles y fueron aceptados. No aparece ningún veto, pareciera que fue todo por consenso. Anunció Jesús que todos ellos visitarían a los candidatos y les anunciarían el llamado. Ya los habían contactado, pues ahí hay muchos detalles de esa información. Entonces ya allí venido la etapa posterior de visita a los mismos. ¿Cuáles fueron los nuevos apóstoles elegidos? Mateo Leví, que era un recaudador de aduanas de Capernaum y tenía su oficina al este de la ciudad, cerca de los límites con Batanea, y fue seleccionado por Andrés. Tomás Dídimo, que era un pescador, que había sido carpintero y albañil en Gadara, lo seleccionó Felipe. Jacobo Alfeo era un pescador y un agricultor, fue seleccionado por Santiago Cebedeo. Y Judas Alfeo, que era el hermano de Jacobo Alfeo, también era un pescador, fue seleccionado por Juan Cebedeo. Simón Celote era un alto funcionario de los celotes, Simón el Celote, que abandonó esa organización para unirse a los apóstoles, había sido mercader y fue seleccionado por Pedro. Judas Iscariote era un hijo de judíos ricos que vivían en Jericó, era un seguidor de Juan el Bautista y los padres saduceos dice que lo habían repudiado y estaba buscando trabajo. Cuando lo encontraron los apóstoles, Natanael lo invitó a las filas porque era experto en asuntos financieros. Y él dice, era una cosa muy interesante, era el único judeo entre los apóstoles. Los demás eran del norte, samaritanos, eran unas razas más mezcladas, estrictamente judío, ahí hay una consideración muy particular. Entonces, ahí quedaron ya conformados ese cuerpo de esos 12 apóstoles con todas esas características y saberes, el que ahora lo miraremos, el que tiene habilidades gerenciales, financieras, comunicacionales. Bueno, entonces ya una vez que estaban los 12 completos, arrancó un programa intensivo de capacitación. La capacitación continuó. Y durante el día, cada uno de los 6 apóstoles tenía que apadrinar al apóstol que había seleccionado. Y con él tenía que hacer un repaso tú a tú de todo lo que habían aprendido y en la preparación que habían recibido de Jesús para el mensaje del reino. Entonces, ahí también me parece muy interesante la finalidad que podía tener de pronto Jesús a establecer ese mecanismo. Casi que los apadrinó, ¿no? Volvían a multiplicarse interiormente. En el Nuevo Testamento, en Mateo 10:4 y en otros, aparecen ya también referidos los 12 apóstoles. Habla de Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote. Esa aparece perfectamente en la descripción de los 12. ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿cómo fue la estructura organizativa de estos 12?
ya en el cuerpo apostólico, como lo menciona bien Jairo en su presentación que hizo sobre el tema. Andrés fue el primer apóstol elegido. Él fue el nombrado el presidente y director general de los 12 y tuvo un gerente, una organización estructurada, era el presidente y director, ¿cierto? Pedro, Santiago y Juan fueron los compañeros personales de Jesús. Lo asistían de día, de noche, atendían sus necesidades materiales, lo acompañaban en las vigilias de oración, en la comunión con el Padre. O sea que tenía un círculo inmediato como unos asistentes personales para todas las necesidades del maestro. Felipe fue nombrado como el mayordomo del grupo, era el que se encargaba de los alimentos, asegurarse que los visitantes y las multitudes tuvieran algo de comer. Y eso pues era una logística, lo sabemos, inmensa, ¿no? Desde adquirir, guardar, transportar, distribuir, la alimentación de todo, digamos. Era un proveedor de servicios tanto a los discípulos como a las multitudes que llegaban allá. Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Natanael tenía otra función muy bella. Velaba por las necesidades de las familias de los 12. Si teníamos concentrado este cuerpo apostólico y las familias tenían necesidades, pues podrían distraer su propósito si empezaban a tener problemas de pronto de manutención. Entonces, él se encargaba también de los informes sobre las necesidades de las familias de cada uno de ellos. Hacía la requisición y el tesorero enviaba fondos cada semana a esas 12 familias. O sea, que eran 12 familias que recibían unos recursos de las actividades económicas que soportaban la labor del cuerpo apostólico. Es una organización impresionante, completamente estructurada. Mateo era lo que se llama el agente fiscal del cuerpo apostólico. Tenía que ver con el presupuesto, que los ingresos y gastos no estuvieran desfinanciados, que la tesorería tuviera plata suficiente. Era el financiero de los 12 apóstoles. Una vez que comenzaron su trabajo público, siempre tuvo fondos suficientes en la tesorería para pagar las actividades. En alguna ocasión se dice allí que tenía también la posibilidad de pedir que volvieran a pescar si la plata faltaba. Si faltaba, dicen, bueno, nos toca otra vez ponernos el overol y ir a trabajar porque se nos está acabando el dinero. Entonces tenía una función financiera toda, era pues una verdadera organización. Tomás administraba los itinerarios, todo lo que eran alojamiento, logística, lugares, donde iban a enseñar, para que todo estuviera organizado en un viaje sin pérdidas de tiempo. Pienso también yo que el contratar animales, eh, los transportes, el apoyo adicional de lo que tenían que llevar, toda la logística de los itinerarios, que es una función impresionante y de mucha dedicación. Jacobo y Judas, que eran los hijos de Alfeo, tenían la actividad de dirigir las multitudes, entenderse con las gentes, comisionar ujieres para mantener el orden durante las predicaciones. O sea que era una organización que también tenía que ocuparse de eso, dónde se iban a sentar, quién orientaba, la entrada, la salida, toda la logística de multitudes estaba perfectamente prevista. Y sabemos que eran muchas personas que podían llegar a estos eventos. A Simón el Celote se le puso una función que me pareció muy bella, la recreación y el esparcimiento. Era como el apóstol de la alegría. Entonces tenía un programa de los miércoles y las pocas horas de esparcimiento y diversión. No sabemos si era con música, una conversación un poco más informal. Era el encargado del bienestar y del equilibrio emocional a través de poder tener esparcimiento, probablemente risas, anécdotas. Tenía esa función de estar pendiente del esparcimiento, que es muy importante para toda la actividad humana. Judas Iscariote fue nombrado el tesorero.
Ya teníamos el financiero, pero el tesorero es el que paga, el que carga la menuda del dinero y se llevaba la bolsa, pagaba todos los gastos, llevaba los libros, hacía proyección del presupuesto para Mateo, que era el financiero, preparaba informes semanales Andrés, el gerente, el director del todo el cuerpo apostólico, y pagaba contra la autorización de Andrés, un verdadero gerente. Entonces entregaba un presupuesto de costos y la organización funcionaba muy bien. Esa primitiva organización se mantuvo hasta la primera gira de predicación pública y solo se reorganizó cuando hubo la deserción de Judas. Y nos cuenta que siempre se mantuvo un estilo de vida sencillo hasta el 12 de enero del año 27, el día en que ya Jesús los llamó y los ordenó como embajadores del reino y predicadores de la buena nueva. Ahora, entonces ya vamos pues en la parte final, no dije que no iba a ser tan extensa, la historia y el perfil psicológico de los dos primeros, hasta ahí llegó hoy, que es Andrés y Simón Pedro. Andrés fue el primer apóstol, de que en el año 26 fue elegido, tenía 33 años, un año mayor que Jesús, y era el mayor de los apóstoles, todos eran jóvenes. También me sorprende, el mayor tenía 33. Era un equipo joven, alegre, para caminar tanto, pues Jesús previamente escogió, no escogió ninguna persona mayor. Nosotros no hubiéramos clasificado. Necesitaba también buen estado físico probablemente. Andrés venía de un excelente linaje, era el más capaz de los 12. Eso me llama más la atención. Estaba a la altura de sus asociados en casi todas las capacidades inimaginables, salvo la oratoria. Algún defecto pues tenía que tener, no era un gran orador, pero era un excelente observador, silencioso y creyente de la obra de Juan el Bautista. O sea, ahí hay un perfil, esa historia nunca se nos había contado, quién eran verdaderamente estas personas. Nos dice William Stuart en el libro que les mencioné en busca de los 12 apóstoles, que era hijo de una mujer llamada Juana y de un pescador llamado Juan, tenía un hermano de nombre Simón, a quien se le dio el nombre de Pedro. También era un buen organizador y un gran administrador, por eso lo nombró director del cuerpo apostólico. Nunca fue un gran predicador, nos comenta también el libro, fue muy eficaz en su obra personal, porque fue pionero en la labor misionera, porque trajo a Jesús a su hermano Simón y que se convirtió en uno de los mejores predicadores del reino. Es decir, era un hombre muy activo, muy importante, pero no hacía la tarea pública y de oratoria. Había nacido en Capernaum, como decimos, en la parte altica del mar de Galilea. Era mayor de una familia de 5. Él, su hermano Simón, y tenía 3 hermanas. El padre había fallecido, decimos, tenía 33 años. Había socio de Zebedeo en el negocio del pescado seco en Bethsaida, o sea que tenía una actividad empresarial, también organizativa. Y cuando se convirtió en apóstol, Andrés era soltero. Vivía con su hermano casado, que era Simón Pedro. Ambos eran pescaderos y socios de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. O sea que era un hombre emprendedor, trabajador, organizado, para tener esa función de ser el director del cuerpo apostólico. Nos menciona el libro que de todos los apóstoles, Andrés era el que mejor juzgaba a los hombres. O sea que tenía mucha inteligencia emocional y percepción psicológica. Y él sabía que Judas Iscariote tenía problemas. Aunque ninguno de los demás sospechaba nada, pero no mencionó los temores. Como sabía leer muy bien la psicología de los otros, tenía siempre sus dudas por Judas Iscariote. Fue también un gran consejero. Dice que aconsejó a Pedro, a Santiago y a Juan sobre los primeros misioneros que enviarían para proclamar el Evangelio y asesoró a los primeros líderes en la organización de todos los asuntos administrativos del reino. También tenía un don muy especial
para descubrir en los jóvenes los recursos y talentos latentes y ocultos de las personas, es descubrir el valor de las personas. Creo que es un rasgo de carácter supremamente hermoso. No todas las personas lo tienen, poder identificar en los otros el valor oculto o los grandes talentos. También tenía Andrés una visión muy clara, pensamiento lógico, o sea que sabía resolver problemas y tomar decisiones. Por eso era el director del cuerpo apostólico. Tenía fuerza de carácter y muy estable emocionalmente. Pero tenía un defecto, podía ser su falta de entusiasmo. No era muy entusiasta y no alimentaba o alentaba a los otros discípulos con alabanzas o con reconocimientos de lo que hacían. Ese es quizá el defecto y que pues todos muchos de nosotros podemos llegar a tenerlos. Esa reticencia en alabar las acciones de los amigos era porque él aborrecía la bisonja, la lambonería, como decimos nosotros, o la falta de sinceridad. Era un hombre íntegro, dice, ecuánime, que alcanzó sus posiciones por su propio esfuerzo y modesto. O sea que Andrés era una persona, me gustaría cuando pasemos conocerlo, porque fue una persona muy importante dentro del cuerpo apostólico. Ya al final, cuando vinieron las persecuciones a los apóstoles en Jerusalén, viajó por Armenia, se fue para Asia, Asia Menor y Macedonia, y atrajo a muchas almas al reino y fue finalmente apresado y crucificado en Patras. Eso ya es de Grecia, cerca de Grecia. Y nos cuenta el libro que duró 2 días enteros en una cruz y no dejó de proclamar la nueva salvación. O sea que tuvo ese valor profundo hasta el final, quedó verdaderamente transformado por dentro. Ya saliendo del libro, en las tradiciones históricas posteriores al ministerio de Andrés, nos dicen incluso que fue al sur de Rusia, en la zona del Mar Negro, y fue conocido como el santo patrono de Rusia. O sea que es un hombre que fue hasta muy lejos irradiando este mensaje. Al norte del Mar Negro, en la región de Excitia, también aparece en los Hechos de Andrés, fue un libro que apareció hacia el año 260 después de Cristo, habla de sus labores en Grecia y en Macedonia, y allá fue donde tuvo el martirio efectivamente en Patras, como se relata en sus hechos. Eh, fue a Bizancio, a lo que hoy es Constantinopla, fundó iglesias, fue a Grecia, fue a Patras, a Acaya, y donde finalmente el martirio, y el procónsul de Acaya le ordenó a Andrés, nos cuenta ya la historia, que renunciara a su religión bajo la amenaza de ser torturado. Y él le dijo, pero no perder el alma, y lo condenó a morir. Y después de soportar los azotes, fue atado a una cruz, pero no fue clavado para que los sufrimientos se prolongaran, es decir, para que la muerte fuera más larga. Eso me pareció absolutamente aterrador en la muerte de este apóstol Andrés. Ya en la tradición ya católico-romana, la cabeza estaba en la iglesia de San Pedro. Hubo unos siglos en que, no sé por qué, se concentraron a perseguir los huesos, las reliquias como objetos sagrados. Por ejemplo, fueron robados en Constantinopla en 1210 los restos del apóstol Andrés, llevados a Malfi cerca a Nápoles. En 1462 el Papa Pío II trasladó la cabeza del apóstol Andrés a la iglesia de San Pedro. Y en 1964 el Papa Pablo VI entregó la calavera de Andrés a la iglesia ortodoxa griega en Patras, donde lo habían matado, donde había sido martirizado. Bueno, y vamos entonces a concluir con el apóstol Pedro, hermano de Andrés, uno de los principales discípulos de Juan el Bautista. Al recibir a Simón como segundo apóstol, Jesús le dijo, Simón,
Tu entusiasmo es encomiable, pero peligroso para el trabajo del reino. Te recomiendo que pienses lo que dices. Te cambiaré tu nombre al de Pedro. Él desde el primer momento lo leyó, lo entendió perfectamente, su gran valor y sus grandes debilidades. Era impulsivo. El Nuevo Testamento realmente nos da muy poca información sobre Simón Pedro, que originalmente fue discípulo de Juan el Bautista, según Marcos, que fue traído por su hermano Andrés, que fue un pescador, que fue un hombre casado, que era de Capernaum, que preguntó si debemos perdonar, que fue el que también negó a Jesús. Pero son referencias que están allí. Nos dice el libro este En busca de los 12 apóstoles que Pedro era una rara combinación de coraje, no lo entiendo así, pero también de cobardía, como de fortaleza e inestabilidad. Cristo habló con más frecuencia con Pedro que cualquier otro de sus discípulos en el Nuevo Testamento, para alabarlo y para reprenderlo. Entonces tenía esos extremos del carácter, era muy emocional. Yo creo que es. Nos dice la Biblia que él fue quien indagó acerca de la recompensa para todos los que siguen a Jesús. Es el que primero confesó a Jesús y lo declaró como hijo del Dios viviente. Estuvo en el monte de la transfiguración, vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos y negó a Cristo ante un criado. Entonces tenía unos saltos ahí emocionales, ¿cierto? Cuando se unió a los apóstoles tenía 30 años, muy joven. Estaba casado, tenía ya 3 hijos. Había sido papá joven, vivía en Bethsaida, ahí abajito, como abajito de Capernaum. Su hermano Andrés y su suegra vivían con él, tenía un círculo familiar ampliado y eran pescadores y socios de Zebedeo, también participaban en los negocios. Era un hombre impulsivo y optimista, que había crecido libremente, cedía a los sentimientos más fuertes, pero se metía en líos porque hablaba sin pensar. Entonces, lo que se le ocurría lo decía y eso le generaba dificultades. Ahí vemos dos perfiles psicológicos tan diferentes, finalmente complementarios e integrados a un cuerpo apostólico. Esa impulsividad, nos cuentan, le causaba problemas con los amigos, con los asociados, y por eso los tenían que regañar el maestro suavemente. Eh, Aprendió también, dice, no, es el único motivo por el que no se metía en líos pues, de manera impulsiva era cuando compartía muchos de sus planes y proyectos con Andrés, antes de aventurarse a proponerlos en público. Andrés era como el polo a tierra, como la sensatez. Y él le comentaba, mire, ojo, tranquilo, le daba siempre una recomendación sabia. Era así, a diferencia de Andrés, un orador locuaz, elocuente y dramático. Entonces, cuando habla de dramatismo, debía ponerle entonación. Era un líder natural, inspiraba multitudes, un pensador sagaz, pero no un razonador tan profundo. De su gran valor, esa capacidad de oratoria, la inteligencia verbal que tenía. También me llama la atención que hacía más preguntas que todos los demás apóstoles juntos. Aunque la mayoría de las preguntas tenían sentido, había muchas también impensadas y tontas. O sea que preguntaba por todo. No tenía una mente profunda, pero conocía su mente, sus limitaciones. Tomaba decisiones rápidas, acciones repentinas. Mientras otros conversaban viendo a Jesús en la playa, él se zambullía en el agua y nadaba hasta la costa para encontrarlo. Ese rasgo de impulsividad, pero también de liderazgo y de elocuencia, es muy curioso en una personalidad de estas. También era vacilante, era de forma repentina, de un extremo a otro. Negó a Jesús a que Jesús le lavara los pies, pero al oír la réplica del maestro le pidió que lavara todo su cuerpo. Entonces tenía como saltos y contradicciones allí. Pero dice una cosa muy bella el libro de Durantia, pero Jesús sabía que las faltas de Pedro provenían de la cabeza y no del corazón. O sea que era más grande en su corazón que en su cabeza. Y nos dicen, era una explicable combinación de coraje y cobardía, igual a lo que dice el libro de los 12 apóstoles, que jamás viviera sobre la tierra. Su gran fortaleza era su lealtad y su amistad, y si amaba
sinceramente a Jesús. Durante el periodo de espera y enseñanza previa, ¿sí? Como era impaciente, trataba de persuadir a Jesús de que se lanzara a la predicación, mientras Juan seguía predicando en Judea, que arrancara en paralelo con Juan el Bautista. Pero Jesús le decía claramente, ten paciencia, progresa, ninguno de nosotros estará demasiado preparado cuando el Padre nos llame. Esa impulsividad era característica. De nuevo volvemos al rasgo de la oratoria. Era el más destacado de los 12. Nos cuenta el libro que hizo más que cualquier otro hombre individual, a excepción de Pablo, para establecer el reino, enviar mensajeros por los 4 confines de la tierra en una generación. Eh, entonces fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús, que perteneció a su círculo íntimo, partió de Jerusalén y proclamó esa buena nueva de manera impresionante. Y cuando sus captores lo capturaron, dijo que moriría como había muerto su maestro y fue crucificado en Roma. O sea, aquí un valor y una certeza inmensa, ya estaba completamente transformado por dentro. Los historiadores de la iglesia, digamos, dicen que fundó la sede de Antioquía antes de ir a Roma. Antioquía era una región que dicen que tenía muchos problemas morales, ¿no? Era una zona muy disoluta. Fundó la iglesia de Antioquía, que era la capital de Oriente. San Gregorio el Grande sostiene que el príncipe de los apóstoles fue obispo de esa ciudad durante 7 años, o sea que estuvo en esa región del mundo. Pero también me llama la atención en toda la investigación histórica lo que caminó Pedro, porque Pedro visitó Britania, es decir, lo que hoy es Inglaterra, Escocia, Galia, Francia, se movió en varias oportunidades. La última visita a Britania tuvo poco antes de su arresto final y crucifixión en el circo de Nerón. Las visitas de predio a Britania, nos dice ya William Stewart, que han sido corroboradas por muchas fuentes, yo solo cito una acá para efectos de la presentación. Eusebio Panfilio en el 306 después de Cristo, quien cita a Simón Metafrastés. San Pedro estuvo en Britania, así como también estuvo en Roma. Él fue un viajero incansable y voy a llegar ya al final que a mí me conmovió profundamente. Al apóstol Pedro lo condenaron en lo que se llama la cárcel mamertina en Roma. Fue condenado injustamente, fue arrojado a la más horrible y fétida de las cárceles de la antigüedad. Y allí duró 9 meses sin ver la luz, mezclado entre sus propios excrementos, en completa oscuridad. Soportó una tortura monstruosa, maniatado a un poste. Nunca antes ni después un calabozo tan horroroso como la cárcel mamertina. Los historiadores lo describen como el más temible de los lugares concebidos por la brutal imaginación humana, por la perversidad. Es la cámara de tortura más vieja que tiene el mundo y que refleja todo ese horror y la bestialidad del antiguo Roma. Y representa lo que fue la tragedia cristiana y la agonía de miles de víctimas asesinadas. Hoy todavía se visita la cárcel mamertina y la columna en la que fue encadenado San Pedro. Y nos cuenta William Stewart que no podemos imaginar cómo hizo San Pedro para sobrevivir 9 meses en esa tragedia. Estuvo maniatado de pie, encadenado a una columna, imposibilidad de acostarse, de descansar, pero el espíritu permaneció inalterable y firme. Su ser inmortal, su conciencia no se doblegó, a pesar de ese tamaño de la tortura. Eso quería mencionarlo, pues no estaba en el libro que me pareció relevante para entender el aprecio, el cariño y el dolor profundo por lo que sintió San Pedro. Marcos, el Evangelio de Marcos, él fue traductor de Pedro cuando predicaba en Roma. Y mientras Pedro relataba una y otra vez todo lo que había vivido con Jesús,
Marco traducía a los grupos cristianos, es decir, no sabía latín. Y esa frecuente repetición le dio a Marcos un recuerdo casi textual de las memorias de Pedro. Entonces nos dice ya la historia posterior que, que el Evangelio de Marcos es el recuerdo personal de lo que Pedro tenía de lo que sucedió con Jesús. Él fue el escriba quien recogió ese testimonio. Fue una de las más grandes contribuciones de Pedro a la iglesia cristiana, el valor de Marcos. Bueno, y aquí concluyo esta primera etapa de los apóstoles. Muchas gracias por la paciencia. No, Armando, ¿cuál paciencia? Estaba aquí embobada, enamorada, mejor dicho, se me pasó el tiempo en nada. Nuevamente mis felicitaciones. Eres a otro nivel, Armando. Qué maravilla de exposición, qué maravilla de trabajo. Ah, no, yo ya terminé, por eso suspendí la presentación. No, 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 no. No, porque todo esto va grabadito. Tengo tres preguntitas para hacer. La Bueno, primera, ¿por qué fueron todos hombres, ninguna mujer? No sé si es porque así lo exigían en ese entonces, porque la mujer no valía un peso en ese entonces, pero ¿por qué Jesús, que fue inclusivo, como nuestra Francia Márquez? ¿Por qué si él fue inclusivo, no incluyó una sola mujer dentro de sus apóstoles? Esa es la primera, porque es que después se me olvidan, no las anoté. La segunda, ¿qué llevó a Jesús a cambiarle el nombre a Simón a Pedro? ¿Qué representa Pedro? ¿Qué es el nombre de Pedro que sustancialmente fue tan importante decirle no Simón, pero sí Pedro? Y la tercera, pues que psicoanalizando a este hombre, a Pedro, pues en el verbo moderno, en la jerga moderna, diríamos que era un poquito bipolar, porque esos altibajos que tenía, no de alegría y de tristeza, pero sí de entusiasmo y luego de bravura, de esa rabia, no sé, que le daba, pues pienso que de pronto era un poquito de bipolaridad. La tercera, pues es un comentario ahí, pero las dos primeras sí me gustaría de pronto aclararlas un poquito. bueno, no dice, y pronto acá nos pueden ayudar, y Marcelino y Jairo, por qué no escogió mujeres, pero creo que fue deliberado. Y no porque pensara que las mujeres no podían serlo. Creo que claramente no, y fue siempre a su manera, entre comillas, un feminista, reconoció el valor de la mujer, María Magdalena. Hubo un grupo, no recuerdo ahorita, de mujeres, creo que eran 40 mujeres que trabajaban en el ministerio. Entonces, ahí hubo un trabajo muy valioso de las mujeres, pero quizá en la época donde había ese machismo, si era difícil arrancar con unos apóstoles que se salían del molde de todo ese mundo del Sanedrín, donde corrían riesgo su vida, no sé, ya es una opinión personal. Creo que había sido mucho más complejo con las mujeres, que de golpe las protegió para no exponerlas a que las apedrearan, eh, pero no fue una intención ni de desprecio a la mujer, ni de falta de reconocimiento de su talento, ni de su capacidad espiritual. Creo que él tuvo una razón de protección, de efectividad del mensaje, pero el rol de la mujer sí fue activo en las comunidades cristianas. No sé qué piensa allí, pues, qué piensan No, ustedes. sí, ya le vamos a dar la palabra a Jairo. Él sí tuvo un cuerpo de mujeres. Pues yo estoy Ah, preguntando es, puntualmente, ¿por qué no y no lo dice. apóstolas? No sé cómo se dirá, porque ya no sé Pues, cómo se habla. Jairito, adelante. Gracias, buenas noches para todos. Como siempre, nuestro querido hermano Armando nos lleva a las profundidades del conocimiento y la historia complementaria con lo que nos dicen los reveladores, que es sumamente importante. Nosotros debemos tener memoria política, memoria histórica, memoria familiar, para que una cierta cantidad de eventos pues no aparezcan como desfasados en el tiempo y en la sociedad. Por ello, estas presentaciones de Armando son excelentes porque nos crea ese contexto.
Bien, para responder tu... Y felicitaciones, Armando, como siempre. Gracias por esa presentación. No nos dicen los reveladores nada, no nos dan una razón por qué no se eligieron mujeres. Comparto la opinión de Armando, para esa época la mujer estaba relevada no a un segundo plano, tal vez a un quinto plano, y que una mujer saludara a un hombre en la calle, pues era una falta de todo a la moral de esa época. Pienso que posiblemente nuestro Creador encarnado lo hizo de esta manera para evitar otros problemas mayores. Eso por allí. Bueno, no recuerdo tus otras dos preguntas, Angelita, pero quería referirme a lo siguiente, ¿no? A mí siempre me han confundido los escribas y los saduceos. No sé a qué se dedicaban los saduceos, eso no me entra. Lo he leído y no lo puedo recordar. No sé si alguno de los hermanos nos puede recordar a qué se dedicaban los saduceos o saduceos, ya que los padres de Judas eran saduceos. No sé si eran sacerdotes o ricos o comerciantes, la verdad que no lo sé. Y es impresionante esa organización del cuerpo apostólico, porque antes de cualquier actividad debían ponerse de acuerdo los 12, elegir el lugar para la cantidad de personas, la comida para la cantidad de personas, la alimentación, lo que se iba a gastar, los medios de transporte, bueno, una cantidad de elementos, algo semejante como a organizar un concierto ahora de algún cantante famoso, Shakira, no sé, cualquiera de estos. Entonces era un trabajo bastante tremendo. Me sorprende las coincidencias que hay en este libro con lo que nos dicen los reveladores en algunos aspectos relacionados con los apóstoles. Recordemos que los reveladores nos indican en el prólogo que se han tomado notas de más o menos, creo que 1500 fuentes humanas. Y precisamente este autor investigó en esas fuentes humanas y por eso es que veo que hay tanta coincidencia, palabras más, palabras menos, propios de la naturaleza de la investigación. Ujú, Y es muy importante diferenciar quiénes son apóstoles y quiénes son evangelistas. Los apóstoles ujú, fueron 12, bueno, 13 cuando se sustituyó a Judas. Eh, pero no todos fueron evangelistas, no todos fueron escritores de evangelios. El evangelista es, como lo entiendo, el escritor de los evangelios. A algunos evangelios se le atribuyen a algunos apóstoles porque nos dicen los reveladores que era costumbre de los discípulos colocar los textos a nombre del maestro como un homenaje a él. Era lo que les quería comentar. Muchas gracias, buenas noches, Armando. Felicitaciones por esa excelente exposición. Gracias. Y a ti, Habían, Jairo. digamos, una cosita, los saduceos eran los ricos, era la aristocracia. Y los saduceos controlaban, eligían al sumo sacerdote. Entonces los saduceos era la gente rica, los fariseos eran como los judíos ortodoxos extremos de hoy, eran los que eran los observantes estrictos de la ley, y los celotes eran los rebeldes políticos, eran los extremistas y radicales contra Roma. Entonces, esos conformaban las clases dirigentes ahí, pero saduceos y fariseos tenían a su cargo toda esa teocracia político-judía del primer siglo. Qué tan interesante, mi Armando. Tú me haces un favor, me lo puedes colocar en el chat o en el mío, donde estos cuatro tipos de personajes que acabas de decir, porque yo no los sabía diferenciar. Siempre me lo También preguntaba. estaban también los esenios, de lo que me acuerdo, digamos. Los esenios ellos fueron los últimos habitantes de Qumran. Las cuevas de Qumran, que los romanos, cuando ya finalmente pudieron llegar hasta allá, en lo alto de una montaña, se suicidaron todos. Esos eran monjes,
monjes anacoretas. Ah, Entonces no se mezclaban con el mundo. Era otra población propia del mundo judío del siglo I. no, ahora sí que me hace favor y me escribe. Los fariseos y los saduceos. ¿Ah? Has dicho cinco. Fariseos, saduceos, Fari- celotes. eh, Saduceos, cenotes y los esenios. Y el modelo de Jesús no correspondía con ninguno de esos, no, con pues, ninguno, con ninguno. uy, qué tan interesante. Mil gracias. Acuérdense en que tienen una respuesta para darme, ¿no? Octavio, adelante. Solo para complementar lo que el hermanito comentó ahorita, mire, los saduceos dice prominente secta religiosa del judaísmo relacionada con el sacerdocio. No creían en la resurrección ni en los ángeles. No se sabe exactamente cuándo apareció la secta religiosa de los saduceos. La primera mención histórica de ellos por nombre aparece en los escritos de Josefo, donde se indica que en la última mitad del siglo II antes de Cristo estaban enfrentados a los fariseos. En general eso es lo que quería yo Ah, comentar de los saduceos. Y de los fariseos dice, importante secta religiosa del judaísmo que existía en el siglo I antes de Cristo. Según algunos eruditos, el término significa literalmente separados, quizá debido a que evitaban la inmundicia ceremonial o se separaban de los gentiles. No se sabe con exactitud cuándo apareció esta secta. Los escritos del historiador judío Josefo indican que en el tiempo de Juan Hircano I, segunda mitad del siglo II antes de Cristo, los fariseos ya sí. eran un grupo influyente. Gracias. Hay una Gracias. revolución, la revolución de los macabeos, cuando, porque el Antiguo Testamento termina en el año 400 antes de Cristo, pero en el siglo segundo antes de Cristo, los judíos echaron a los griegos, lograron vencer a los griegos. Esa se llamó la revolución de los macabeos. Ahí aparecen todos esos grupos. Mm, bueno, don Bueno, Marcelino Panivino, adelante. bueno, Marcelino. Gracias, Angelita. Buenas noches para los que no había saludado. Un gran abrazo. Hermano, nuevamente, como le han comentado, felicitaciones, felicitaciones, pues muy, muy favorable el tema. Además, hay ingredientes que no tiene Urantia, o sea, hay varios aspectos que Urantia no comenta, que usted comentó en vista de otros historiadores. Me pareció curioso, algo curioso, estimado Armando, es que yo traté de ser meticuloso en contar los miembros de cada uno de estos grupos y siempre 12, deberían ser 13 con Jesús y curiosamente 12, no sé por qué, pero 12 cuando aparecían la foto de los que estaban reunidos, ¿no? Bueno, algo curioso. Angelita, no hay un dato acerca de por qué se le cambió a Pedro, ¿no? A Simón a Pedro, pero según la iglesia o según la tradición, que es porque fue la roca, la base. Sin embargo, sí da la impresión que de acuerdo al cambio, parece que Jesús de alguna manera ya tenía alguna idea de la labor de Pedro y probablemente ese cambio tuvo que ver con esa parte de dirección o de alguna manera ejemplo o inspiración de los demás discípulos, pero no hay datos, simplemente que se le cambió o él le cambió por Pedro. En cuanto a las mujeres, pienso yo, no hay tampoco datos, pero pienso que en vista de la gran dificultad por la cual pasaba el género femenino en esa época, no era favorable pues esa elección. Pienso yo que si hoy día viniese Jesús, que no hubiese venido hace 2000 años, sino hoy día, con toda seguridad elegiría mujeres también. No hay un rigor para eso. El autootorgamiento sí es para masculinos en cuanto a los Micaeles, pero en cuanto a la elección no hay allí una explicación
solo el hecho de la condición, la cultura de la época para la mujer. Pero a mí me parece muy interesante, Angelita, no sé si es posible hacer dos lecturas que me parecen muy favorables para las personas nuevas. Yo creo que aquí hay algunas personas nuevas que están empezando a conocer Urantia, Angelita, y creo que vale la pena que se estimulen, sobre todo mujeres, que se estimulen con estas dos pequeñas lecturas que quiero compartir con ustedes. Pero no sé qué dice Angelita, si puedo compartir estas lecturas. Adelante, el grupo es de todo, ¿no? Mi Marcelino, dale. Gracias. Mire, otra cosa, los evangelistas, en cuanto a lo que comentó nuestro hermano Jairo, el hecho de evangelistas es llevar el mensaje, es llevar el mensaje. Por supuesto que algunos escribieron, otros no. Pero cuando uno se refiere a Juan, tiene que decir el evangelista. ¿Por qué el evangelista? Porque hay Juan el Bautista, que no fue el evangelista, aunque transmitió su mensaje personal, no fue el evangelio de Jesús directamente. Entonces, para distinguirlo, pues se habla de Juan el Evangelista y Juan el Bautista, para que no se confunda con los dos Juanes. Quería compartir rápidamente estas dos lecturas porque no eligió mujeres directamente para el grupo de los 12, pero ve lo que ocurrió. Esto es extraordinario. En el documento 149 de la sección 2, página 1671, dice: el rasgo más sorprendente y revolucionario de la misión de Micael en la tierra fue su actitud para con las mujeres. En una época y generación en donde no correspondía, tal como lo comentó Jairo, ¿no? En una época y generación en la que no correspondía que un hombre saludara en la plaza pública ni siquiera a su propia mujer, Jesús se atrevió a llevar mujeres como instructoras del Evangelio durante su tercera gira de Galilea. Tuvo el maestro la cabal valentía de hacerlo a la luz de las enseñanzas rabínicas que declaran, todavía declaran esto las enseñanzas rabínicas, que declaran que mejor sería quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. En una sola generación Jesús supo rescatar a las mujeres del irrespetuoso olvido y de la monotonía esclavizante de todas las épocas anteriores, y es una vergüenza de la religión que tuvo la presunción de tomar el nombre de Jesús, es decir, el cristianismo, que no haya tenido la valentía moral de seguir este noble ejemplo en su actitud subsiguiente hacia las mujeres. Paso al documento siguiente, que es el 150, y en la sección 1 de la página 1678 habla ya más concretamente de este cuerpo evangelista de mujeres. Es algo así como una página de lectura. Dice: de todas las acciones audaces de Jesús en relación con su carrera terrenal, la más extraordinaria fue anunciada súbitamente o de repente en la tarde del 16 de enero. Dijo Jesús: mañana seleccionaremos a 10 mujeres para que trabajen en el ministerio del reino. Al comienzo del periodo de 2 semanas, durante el cual los apóstoles y evangelistas estarían ausentes de Betsaida de vacaciones, Jesús pidió a David Zebedeo, el hermano de Juan Zebedeo y de Santiago Zebedeo, que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a Betsaida a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas. Todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los jóvenes evangelistas, pero jamás se les había ocurrido ni a ellas ni a sus instructores que Jesús se atrevería a comisionar a las mujeres para que enseñaran el evangelio del reino y ministraran a los enfermos. Estas 10 mujeres seleccionadas y comisionadas por Jesús fueron Susana, la hija del Echazán de la sinagoga de Nazaret; Juana, la esposa de Chuza, el asistente de Herodes Antipas; Elizabeth, la hija de un rico judío de Tiberias y Séforis; Marta, la hermana mayor del apóstol Andrés y Pedro; Raquel, la cuñada de Judá y el hermano carnal del maestro; Nasanta, la hija de Elmán, un médico sirio; Milca, una prima del apóstol Tomás; Ruth, la hija mayor del apóstol Mateo; Celta, la hija de un centurión romano; y Agamán, una viuda de Damasco. Posteriormente Jesús agregó 2 mujeres más a este grupo: María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea. María Magdalena realmente era prostituta, ella ejercía
su actividad en Magdala y creyó, se hizo bautizar por Pedro y se transformó en una de las más extraordinarias seguidoras de Jesús. En las resurrecciones de las 19 apariciones, María Magdalena lo vio 5 veces. María, la madre de Jesús, lo vio una sola vez. Jesús autorizó a estas 10 mujeres a que establecieran su propia organización y ordenó a Judas a que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga. Estas 10 mujeres nombraron como jefa a Susana y tesorera a Juana, y de ahí en adelante se abastecieron por sí mismas y nunca más pidieron apoyo monetario a Judas. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga, estando confinadas a la galería de las mujeres, que se les reconociera como instructoras autorizadas del nuevo evangelio del reino. El cometido que Jesús dio a estas 10 mujeres al seleccionarlas para enseñar el evangelio y ministrar fue la proclamación o liberación, la emancipación, lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos. Ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres. Esto produjo una contundente zozobra aún entre los 12 apóstoles, a pesar de que muchas veces habían escuchado los apóstoles al maestro decir: en el reino del cielo no hay ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres. Todos son iguales, hijos e hijas de Dios. Los apóstoles estaban literalmente pasmados cuando Jesús propuso comisionar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos. El país entero se agitó ante este procedimiento y los enemigos de Jesús sacaron provecho de esta ocasión para usarla contra él. Pero por todas partes las mujeres creyentes en la buena nueva tomaron firmemente partido por sus hermanas elegidas, entonando con gran convicción su aprobación más plena de este reconocimiento, aunque tardío, del sitio que debe ocupar la mujer en el trabajo religioso. Y esta liberación de la mujer, dándose el debido reconocimiento, fue practicada por los apóstoles inmediatamente después de la partida del Maestro, aunque las generaciones subsiguientes de creyentes volvieron a caer en las viejas costumbres. En los albores o inicios de la iglesia cristiana, a las mujeres instructoras y ministras eran llamadas diaconisas y se les acordaba reconocimiento general. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de profesar que estaba de acuerdo con todo esto en teoría, Pablo no supo incorporar sinceramente esto en su propia actitud y personalmente le resultó difícil a Pablo practicarlo. Esto quería compartir porque vale la pena ver esta extraordinaria, maravillosa estimulación, esta liberación que hizo Jesús a esta situación en la cual se encontraba la mujer. Gracias, Angelita, y gracias a todos por esta oportunidad maravillosa. Y nuevamente felicitaciones, estimado Armando. Esto para otra presentación, Marcelino, la forma en que trabajó con las mujeres. Vale la pena que lo pensemos. Me parece Pensémoslo. maravilloso. Sí, pensémoslo, Armando, y piénsalo, porque cuando yo me vaya a encontrar ya con Pablo, le voy a pedir muchas explicaciones. Así como me cae bien, Pablo me cae mal. No, no. Ah, Y Lucy, adelante. Bueno, yo quisiera introducir algo más en este tema. Entonces, si Octavio quiere hablar de lo que estamos hablando, prefiero hablar después de Octavio. Ok, Octavio, adelante. Nada más quería yo recordar, en la Biblia al apóstol Pedro lo conocen por 5 nombres. Entonces, si gustan, es muy breve, se los leo. Dice Pedro, quiere decir trozo de roca. A este apóstol de Jesucristo se le llama de 5 maneras diferentes en las Escrituras. Por el nombre hebreo Simón, el griego Simón, de una raíz hebrea que significa oír o escuchar. Pedro, nombre griego que solo se le aplicó en las Escrituras. Su equivalente semítico, Cefas, quizá relacionado con el hebreo Kefín, rocas, que se emplea en Job 3:36 y en Jeremías 4:29. Y por último, la expresión de Simón Pedro, en Hechos 15:14, Mateo 10:2 y Juan 1:42. Gracias. No, a ti por el apoyo. Lucy, Bueno, sí. En la presentación, Armando mencionó a Pedro, pero también hizo alusión a Pablo. Me gustaría saber cuál fue la relación, según el libro de Urantia, de
Pedro y Pablo, porque el de la Biblia, pues ya lo conocemos, que también no fue muy cordial, que digamos, cada quien tenía sus opiniones. Y después de que me contesten o me ilustren sobre eso, también quisiera saber o me llama la atención que en el libro de Durante se refieren a Pedro, todo lo que hizo Pedro, pero más que todo fue en la parte física, material, digamos, de difundir el reino. Pero a Pablo se le da bastante importancia con las visiones que tuvo de los mundos, que se relaciona con los mundos celestiales, e incluso ciertas visiones que lo relacionan con la rebelión de Lucifer. O sea, me llama la atención esos, por decir, esos dos complementos, Pedro y Pablo. Pero la primera pregunta es, ¿qué relación tuvo Pedro con Pablo? Si alguien me puede contestar, por favor. Digamos, lo que dice ahí en la cita que hicimos en el documento 139 es que Simón Pedro fue el predicador más destacado de los 12, de los 12. Y la segunda frase allí es que hizo más que cualquier otro hombre de manera, desde el punto de vista individual, con excepción de Pablo. Es decir, que Pablo pudo haber hecho más para establecer el reino y difundir el mensaje y enviar mensajeros a los cuatro confines de la tierra. Entonces, Pablo pareciera allí que sí lo superó en esa capacidad de expansión del mensaje con los defectos que pudo haber tenido a todos los confines de la tierra. De hecho, sus viajes fueron impresionantes. Pablo fue impresionante en lo que hizo para difundir esa buena nueva. Pero entre ellos, de pronto Marcelino puede conocer mucho más de detalle, si no había no hubo una relación muy cercana, ¿no? No fue tan amable esa relación. Sí, perdón. En la Biblia, creo que es en Gálatas, mencionan una situación que se produjo en Antioquía, creo que tuvo algo que ver con la circuncisión, que uno estaba a favor y el otro estaba, o sea, uno decía que solo podían ser judíos los que eran circuncidados, el otro decía que no. Pero, ¿qué es lo que dice el libro de Durante realmente? Porque ahí sí estoy como que quisiera aclarar un poco más. A mí me gustaría Pero, comentar, si me lo permiten, y si no, espero. tú dilo, bueno, sí, Angelita es la moderadora. No, Octavio, si tiene que ver con ese tema, bien, pues. Claro que sí. Bueno, de hecho no hablamos más que del tema. ¿Por qué preguntan así? Es que no entiendo, es que ya son 2 veces, no sé si alguien habla que no sé. No, si es de lo mismo que estamos hablando, mi Octavio, no te pongas bravito que se te cae esa barba linda que tienes. Dale. Octavio, niño, Aló, aló, aló. aló. Está como sin micrófono ahí. Octavio, sí, porque está todo callado. Y no le aparece el micrófono. Está como ni activo ni activo. Es como si se hubiera quedado sin micrófono. Ah, Creo que Pues se, deme el parece que espacio que ya. perdió la conexión, sí. creo que se Él se desconectó conecta del desde una tablet, probablemente se deba a eso. Ok, sí, vea, salió. Es ahorita de volver a entrar. Sigue Lucy o quién le da respuesta a Lucy. Marcelino, adelante. Gracias, Angelita. Bueno, mire, en cuanto a el libro de Durantia, le da, de alguna manera comenta en ciertos aspectos un poco más de Pablo que de Pedro, pero ambos les dan una alta relevancia. Por ejemplo, los reveladores expresan que se reconoce o ellos reconocen la expansión del cristianismo de una forma tan rápida y de una forma tan extraordinaria, un producto de tres bases, tres pilares, como tres piedras angulares. Una, el haber elegido a Pedro como apóstol. Eso fue una base fundamental. La otra,
ese contacto que tuvo Jesús antes de elegir a los apóstoles en Roma, cuando estuvo con Ganid durante 6 meses, que hizo una jornada de capacitación con 32 líderes romanos, que efectivamente no eran ni fariseos ni saduceos, ni tampoco escribas, eran de tendencias espirituales muy abiertas, como cultos de misterio, como mitraístas, como cínicos, etcétera. Entonces, esa capacitación de estos 32 líderes, hombres y mujeres, de los cuales 30 dieron gran resultado cuando llegó el mensaje a Roma, fue esa segunda piedra angular de manera extraordinaria. Y dicen que la tercera piedra angular para la base de esta expansión fue precisamente el haber tenido ese contacto con el joven Esteban, que se entregó, este joven griego que se entregó al mensaje de Jesús y que fue el primer mártir, y que en ese acto de ser el primer mártir cristiano estaba presente Saulo de Tarso, y esa actitud inspirada de Esteban por parte de Jesús, que perdonó a los que le estaban crucificando, y que Esteban también, inspirado, le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso impactó extremadamente a Saulo, y fue esa transformación que se produjo camino a Damasco para convertirse en uno de los más vigorosos predicadores, aunque con sus distorsiones, de este mensaje. De manera que se habla de manera muy clara de ambos y les dan gran valor a ambos. Sin embargo, también se expresa que Pedro era muy riguroso. Pedro no era una persona que se liberó tan fácilmente de todos los rigores, los rituales y todos aquellos aspectos que tenían que ver con con la cultura judía, con la religión de los hebreos. De manera que después que tuvo un sueño, fue que tuvo ciertos cambios adicionales. Ese rigor del apóstol Pedro hizo que tuvieran algunos desacuerdos con Pablo. Por cierto, que Pablo se entrevistó con él y tuvo la posibilidad de tener algunos diálogos y algunos encuentros con ellos, con los apóstoles, pero tuvo diferencias de esos rigores por parte de Pedro. Incluso tuvo una denuncia contra Pedro que fue muy fuerte, Pablo contra Pedro. De manera pues de que uno de los aspectos fue la circuncisión. Y como Pablo era más flexible, o se volvió más flexible, porque tenía que transmitir ese mensaje a los gentiles, a los que no eran hebreos, entonces por esa razón pues no tuvo esa compenetración como debió tenerla con la iglesia de Jerusalén, que estaba de alguna manera comandada por Pedro. De manera pues de que eso fue lo que ocurrió. Sin embargo, se habla de una gran labor por parte de Pedro, independientemente de que tenía también esas pequeñas limitaciones, y una labor extraordinaria de parte de Pablo, aun cuando también tenía esas limitaciones en cuanto a ciertas distorsiones de ese mensaje esencial de Jesús. Pero eso fue lo que ocurrió, estimada Lucy, y quienes están presentes, con Pedro y con Pablo, y fueron catalogados como dos de las más grandes piedras angulares para que ese evangelio fuera expandido de una manera tan rápida y tan extensa durante estos primeros siglos del cristianismo. Quisiera Yo estoy un poquito agregar confundida. una cosita a eso. En alguna parte, cuando se habla de la India y las religiones de India y el problema con el brahmanismo y esas religiones, dice en el libro que faltó un Pedro o un Pablo en la India. A pesar de esas grandes diferencias, sí fueron líderes esenciales. Y quien más hizo crecer la iglesia cristiana realmente fue Pablo. Creo que en 10 años, en las 4 grandes regiones del Imperio Romano, difundió y construyó más iglesias que cualquier otro en todo. Entonces sí fue un difusor esencial, a pesar de sus dificultades, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta algo ignorante, pero siempre dicen que no hay preguntas tontas. En todo el estudio, yo no entiendo por qué me traen a la colada a Pablo. Estamos hablando de los 12 apóstoles. A Pablo después lo nombraron como apóstol interino, porque hasta donde yo entiendo, él era discípulo, no apóstol. Si me pueden, por favor, organizar aquí mi idea. Claro, él no fue de los 12 apóstoles. Lo que pasa es que sí terminó siendo
uno de los más grandes, quizá el más grande difusor del mensaje cristiano en el mundo. Sí, Mil gracias. y- Pero él en algún momento le dieron algún título, así como apóstol, evangelista, o y además fue discípulo. después de la muerte de Cristo. No, Nada. no, él no participó, él no estuvo con Cristo vivo, Ok. fue después de la muerte. Fue Sí. después de la Angelita, en todo caso, compaginando con lo que dice Armando, Angelita, los reveladores confirman la transformación de Pablo. Ellos confirman esa transformación camino a Damasco. No daban exactamente los detalles, pero sí, dice que tuvo una transformación parecida a la que tuvo Siddhartha Gautama y otros que han tenido una crisis. Y además de eso, no solo fue un apóstol, dan a entender que fue un reservista del destino planetario. Y fue, es más, se habla de uno de los más grandes líderes, de los 7 más grandes líderes de la humanidad, de la historia de la humanidad, en cuanto a ligar lo antiguo con lo nuevo. Inclusive lo compaginan con Moisés, lo compaginan con Zoroastro, Lao Tse y otros. Entonces, efectivamente está catalogado como, con todos sus detalles, como una de las más grandes líderes espirituales de la humanidad hasta este momento, el apóstol Pablo, por supuesto, con algunas limitaciones que tenía por las distorsiones que se produjeron. Y fue finalmente ajusticiado, él fue decapitado. El apóstol Pedro fue crucificado y Pablo fue decapitado. Hermanitos, perdón, se me cortó el internet, pero ya regresé. Adelante, Octavio. Mire, lo que pasa es que el apóstol Pablo fue un apóstol inspirado y y su ministerio fue dedicado a las naciones, a los gentiles. Realmente esa fue su obra misional. Se encargó de enseñarles el reino de Dios a los gentiles, o sea, todas las personas que no eran judías. Y el apóstol Pedro se encaminó más a los hebreos o a los judíos. Por eso es como comentaba el hermano Marcelino. Fue una vez cuando Pablo recriminó al apóstol Pedro porque creo que le hizo pasar una vergüenza porque había gentiles y había personas que eran judías y tuvieron ahí una diferencia. Pero también Pablo es muy importante porque todo el Nuevo Testamento, si ustedes lo analizan, son casi más del 75% son las cartas de Pablo. Y yo en lo personal, si ustedes han estudiado el Nuevo Testamento, pero yo les invitaría a que lo hicieran, el libro de Urantia está, a mi juicio, como yo lo he analizado a profundidad, el libro de Urantia está dentro de las cartas de Pablo, pero no está de una manera muy, como le diré, muy perceptible. A menos que tú tengas ya el conocimiento del libro de Urantia, entonces es cuando se te revela el libro de Urantia dentro de las cartas de Pablo. Inclusive hay una escritura que a mí me gusta mucho, no la recuerdo ahorita, pero está aquí en el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo, de alguna manera, escribe y futuriza o da a entender que el libro de Urantia se iba a presentar en esta época. Gracias. Maravilla, Octavio. Muchas gracias por tu aporte. Tenemos aquí una pregunta de Luisa Marina. Entonces, nos dice, cuando Judas renunció, se reorganizó el cuerpo apostólico. Entonces, ¿siguieron 11 o lo reemplazaron? Yo pensé esa misma pregunta que dice, muchas gracias. Además, Luisa dice que se quedó porque iba para una reunión, Se quedó, pero eso me estaba escribiendo. cuando yo pensé lo mismo, pero no fue reasignado, ¿no? Además, como fue al final del momento de crisis, creo que tuvieron que recomponer las funciones dentro del cuerpo apostólico. Y como no hubo un reemplazo para el apóstol, para las... Sí lo hubo, hermanito. Fue Bueno, Matías. A Matías lo ya. eligieron para cubrir el lugar de Judas. Y está en Hebreos, en el capítulo 6. Ahí Ok, está. Sí. gracias.
Todo el tiempo nos habla Octavio de la Biblia también. Pero es que esta historia está allí, o sea que es Claro, todo eso es historia, la Biblia. la fuente primaria que siempre tuvimos hasta ahora, digamos, no había más. Y es correcto. Sí, Octavio nos aporta mucho y sabe. A las cartas de Pablo son cartas también muy personales, ¿no? Entonces son cartas donde cuenta historias, anécdotas, cuando habla a los efesios, a los corintios, a lo que pasaba. Nos mete mucho en la época, ¿no? En la visión de la época, en los retos. Sí, es absolutamente respetable. No Excelente, lo, y los aportes son pues sí, excelentes. sí, Gracias, Armando. Marcelino, Gracias. Bueno, mire, lo que pasa es que Octavio, lo que le falta fue ser pastor. Octavio tiene muchos años estudiando la Biblia y nos alegra mucho todos esos aportes de Octavio. Sí, sí, estimado Armando, los reveladores confirman de que en vista de la desaparición de Judas, ellos echan a suertes algunos nombres y sale elegido Matías, pero los ok. reveladores expresan que Matías tuvo muy poco que ver con ese grupo apostólico como tesorero, porque prácticamente pues el grupo se disolvió. Apenas quedaron 6 en Jerusalén, el resto se fue para un lado y para el otro. De manera de que sí hubo ese reemplazo, pero Matías tuvo poco que ver con estas actividades posteriores de los apóstoles. Ujú. Bien. muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Otra pregunta? ¿Alguna curiosidad? No, a mí me llama mucho la atención, digamos, por ejemplo, en la figura de Pedro, que era vacilante, que podía pasar del valor a la cobardía, ya por la transformación del espíritu, cómo soportó ese final, ¿no? A mí, yo no lo sabía, lo leí fue para esta conferencia, esos 9 meses en tinieblas, en esa mazmorra tan aterradora, la fortaleza interior de Pedro allí y de todos los apóstoles, porque todos murieron de una forma miserable y atroz, pero me parece muy impresionante la fortaleza interior en ese momento final de estas personas, ¿no? Una roca, ¿no? Como el significado de su nombre. Por eso, por eso fue, es que Simón suena muy dulce. Pedro, eso, por eso. Pedro es fuerte. Sí, es que 9 meses en una mazmorra, parado, amarrado, eso doblega a cualquier ser humano, digamos, eso muy impactante me pareció. Ni me lo imagino. Niño Jairo, adelante. Bueno, Gracias, buenas noches. Dos cosas, y me impresionó bastante el diagrama de la mazmorra donde fue torturado Pedro. Realmente cuando leemos que él le dijo a las personas que lo iban a martirizar que quería morir como su maestro, pero que le parecía impropio porque él no calzaba los puntos y por eso fue crucificado al revés. Por eso esa cruz inversa se conoce con el nombre de cruz petrina. Bueno, ni nos imaginamos, yo no me imaginaba ese estado previo de tortura que sufrió nuestro querido apóstol. Me hace recordar a ese estado de tortura al que someten a los toros de Lidia antes de sacarlos al ruedo. Realmente algo atroz. Gracias a Dios esa práctica está desapareciendo en el mundo. Lo otro era para recordarte, Ángela, que hay una pregunta por allí de Jefferson que está muy interesante y me gustaría que la leyeras a ver quiénes nos pueden contribuir a despejarla. Ay, Gracias, buenas noches. qué pena. Qué pena, mi Jefferson. Gracias, Jairo. No lo había visto. Entonces Jefferson nos pregunta, hoy día nosotros qué venimos siendo, quiénes heredan el apostolado. A ver, pues, a ver nuestros grandes facilitadores, los oigo. ¿Los corcharon?
Esa respuesta la tiene Octavio Jaime tiene la mano levantada. A ver, del Perdón, confiado. ¿quién la tiene? Porque Bueno, Normita nos alzó la mano y creo que nos va a aportar, Marcelino también, pero me da pena con Octavio. Entonces, Octavio sigue. Nosotros, hermanita, nosotros a través del libro de Uratia somos los nuevos apostolados. De nosotros depende que esto de alguna manera se dé a conocer y que podamos cambiar y enriquecer lo que ya se conoce. Y yo quisiera hablar un poquito más del apóstol Pablo. De hecho, cuando yo recibí el libro de Urantia, lo primero que busqué fue la vida y las enseñanzas del apóstol Pablo, porque yo quería saber de qué manera Urantia pudiera tomar o tener en cuenta al apóstol Pablo. ¿Y cuál fue mi desilusión? Que casi del apóstol Pablo no dice nada. Lamentablemente no dice nada y por algo ha de ser. Los reveladores tendrán su punto de vista. Pero la verdad para mí el apóstol Pablo, si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, como dijo el hermano, son un poquito personales, pero tienen demasiada profundidad espiritual, demasiada, como el libro de Urantia. Te habla del ajustador de pensamiento, te habla de la revelación de Urantia que iba a llegar en estos tiempos, te habla de que somos uno con Cristo, te habla de los cielos, te habla del superuniverso, te habla de todo eso, pero claro, está oculto, debes de tener un poquito más de sensibilidad que yo se la otorgo a mi ajustador de pensamiento y al Espíritu de la verdad, y créanme que yo puedo ver todo eso en las cartas de Pablo. Entonces, para mí, no sé por qué los reveladores no le dieron un poquito más de énfasis, pero está en la Biblia y está en el Nuevo Testamento. Gracias. Octavio, una pregunta. ¿Podríamos pensar que fue entonces el apóstol número 13 que no Eh, conoció a vida, pero no fue oficialmente, no fue nombrado apóstol, no fue nombrado apóstol, el apóstol Pablo, pero para mí sí fue igual que nosotros lo somos, hermanos. Usted al momento de estudiar la revelación y lo que estamos haciendo, tratar de que otras personas lo conozcan, nos estamos convirtiendo en apóstol. Inclusive el libro de Urantia, no manejo exactamente el documento, pero se nos pide que hagamos eso. Entonces el apóstol Pablo es conocido como el apóstol a las naciones. No fue contemporáneo de Jesús, pero sí fue contemporáneo de sus apóstoles y convivió con ellos y todo. Entonces la verdad, el apóstol Pablo, en sus cartas, dejando en fuera todo lo demás, porque pertenecía a una religión un poquito fuera del contexto, pero como que alcanzó a percibir algo, por eso Jesús pienso yo que lo eligió. Ya ven el camino a Damasco, se le apareció Jesús, y creo que el libro Durante así sí lo reconoce. Entonces ahí hay algo un poquito mezclado, pero en esencia las cartas del apóstol Pablo es el libro Durantia, pero con mucha profundidad y hace 2000 años, por eso no se puede dar tanto detalle, porque no tenemos la misma tecnología, ni el avance tecnológico que hay ahora, ni lo que nos permiten ver los telescopios y todo eso. Gracias. Octavio, mil gracias, muy interesante, bastante. Normita, adelante. Bueno, yo quiero referirme a algo que Armando tocó tangencialmente al principio de su ponencia sobre la organización, ¿sí? Nosotros aquí, a nivel de los grupos, sí tenemos una organización y funciona. El mandato de publicación del libro Urantia nos manda a que esta es la época de volvernos instructores. Esta es la época de empezar a comprender el libro. Está dado para 1000 años, o sea que no sé si nos va a tocar realmente ser unos instructores en este primer paso. Y paralelamente nos orienta a que nos organicemos, ¿sí? Por eso existen algunas organizaciones que tratan de dar ayudas estructurales y de tecnología para que la divulgación del libro se haga de una manera más amplia y que hayan posibilidades de que las personas que les toque leer el libro Urantia lo tengan. Entonces, el tema de organización
es lo que planteó Armando, ¿sí? El maestro tenía una meta, que era divulgar el reino, y tuvo que armar una empresa para lograrlo, ¿sí? Por eso aparecen allí todas estas personalidades con unos roles muy definidos que nos orienta el libro Orante y lo resaltó Armando en esta presentación. Entonces, por otro lado, resulta que nosotros estudiamos el libro Urantia y nos preocupamos por nuestro nivel personal de conocimiento, pero algunos, muy poquitos, han sentido el llamado de organizar, por ejemplo, grupos de estudio, pero la mayoría no lo hacemos, ¿sí? Entonces, este es un llamado a ver ese esquema que propuso el maestro, ¿sí? Nos dicen que la enseñanza de Jesús es lo que nosotros debemos ver, cómo el maestro vivió su vida, y aquí resalto cómo el maestro estableció su empresa para poder que el reino llegara a todos nosotros, y por eso nos llegó ahora aquí a través del libro Urantia. Entonces es un llamado sencillamente a que le demos un aportecito a las organizaciones que existen, y de acuerdo al perfil que cada uno tengamos, sí, Angelita, es para usted. De acuerdo al perfil que cada uno tengamos, aportemos un granito de arena a esa organización, que ese sería el llamado, ese sería el apostolado, ¿sí? El apostolado es un llamado más cercano al evangelio del reino, ¿sí? Más cercano, porque además de que me saco provecho para mí, yo le devuelvo al Padre en agradecimiento lo que está haciendo por mí, y trato de que haya más gente alrededor de esto. Pero cada uno lo hace desde su puesto, obviamente. Por eso hay 12 perfiles definidos, ¿sí? Entonces, hasta allí. Muchas gracias. Y gracias, Armando, Y por este llamadito. no, explotar los talentos, ¿no? Aportar los talentos de cada uno a esa organización. Un puntico, una publicidad personal. Yo no quería ser presidenta de Urantia Colombia, pero resulta que yo soy experta primero soy experta en procesos, mi experiencia en procesos y en crear empresas. Entonces me dijeron, no, es que usted tiene que ser presidente de Urantia Colombia, porque la asociación existe, digamos, y es reconocida por la internacional, pero no tiene una estructura legal en Colombia. Entonces le toca liderar el proceso de crear la empresa como empresa, así como Jesús creó su empresa. Entonces, sin mucha gana al principio, acepté ese reto, y espero cuando termine ese reto darle el puesto a otro para que siga desarrollando el plan. Tenemos una empresa constituida, tenemos un plan definido, y ahora tienen que venir los gerentes a ejecutarlo. Entonces ya como yo no soy gerente porque no me gusta, entonces yo me voy a hacer a un ladito para que vengan los gerentes a ejecutar el plan. Gracias. Gracias, Normita, así es, y gracias por el aguacero. Me cayó todo. Te amo, te amo. Marcelino, adelante. Gracias, Norma, así es, y a seguir trabajando, cada quien como le nace, pero debe haber un trabajo. Ya estamos en el tiempo, Angelita, pero esto está muy interesante y quería hacer rápidamente algunos comentarios referente a la encarcelación de Pedro. Sí, se confirma la encarcelación, pero no se habla de los 9 meses. Estos 9 meses es la información que nuestro hermano Armando buscó a través de otros autores. No hay una confirmación por parte de los reveladores de esos 9 meses en la cárcel de Pedro, aunque sí dicen que estuvo preso. No solamente dicen que estuvo preso, sino que un ser intermedio secundario, no un serafín, fue el que lo liberó de la cárcel. En un momento dado, él fue liberado por un ser intermedio secundario, el apóstol Pedro, de la cárcel. De manera, pues, de que eso le iba a comentar. En cuanto a lo que hoy, qué ocurre hoy, los reveladores comentan algo sobre la actualidad y dicen en el documento 195, hablando del futuro, hablando de nuestra época actual, dice que el cristianismo, porque ellos llaman la primera milla aquello que hacen las religiones cristianas actuales, pero la segunda milla es aquel ser humano, hombre o mujer, que sale y se dispone a ir a llevar el mensaje donde Dios lo mande
para tocar el corazón del otro o la otra y llevarlo y conducirlo a dejarse llevar del Espíritu para que realmente lleve este mensaje maravilloso a donde él vaya, a donde ella vaya. Esa es la segunda milla. Entonces ellos dicen, un pequeño pedacito del párrafo, dice, de la página 2084. El cristianismo aún ahora recorre voluntariamente solo la primera milla, pero la humanidad languidece y tropieza en las tinieblas morales porque hay tan pocas corredores genuinos para la segunda milla, hay tan pocos seguidores profesos de Jesús que realmente viven y aman así como Él enseñó a sus discípulos a vivir, a amar y servir. Hay muy pocos en el siglo XXI y debemos motivarnos, así como lo comenta Norma, cada uno a su manera, pero entregarnos a ese apostolado. Y finalmente hay algo que a mí me impacta enormemente. Eso es precisamente la experiencia extraordinaria del apóstol Pedro. Definitivamente, el apóstol Pedro tuvo una cantidad de vivencias que para nosotros son extraordinariamente importantes. Por ejemplo, en la última cena, tal como lo comentó Armando, Pedro se le iba la lengua, siempre hablaba sin pensar. Y cuando el maestro le dijo, estén vigilantes, estén pendientes, porque algunos de vosotros pueden caer esta noche, pueden realmente dejarse llevar de esa parte oscura que hay en el ser humano. Pedro enseguida saltó sin pensar y dijo, cualquiera que lo niegue, cualquiera que le vaya a usted a fallar, no seré yo, yo estaré firme. Entonces el maestro tuvo que decirle, Pedro, ¿hasta cuándo podrás controlar tu lengua? ¿Cuándo podrás pensar primero antes de hablar? ¿Cuántos problemas nos ha causado delante de todos allí en la última cena? Entonces Pedro, impactado, oyendo a Jesús, le dijo Jesús, lo que no has podido aprender, Pedro, durante estos 4 años de asociación con nosotros, lo aprenderás por propia experiencia. Te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado más de 3 veces. Y efectivamente, Pedro se impactó en el momento, pero se le olvidó. Y ve usted que lo negó 5 veces en el patio de Anás. Y por eso el llanto. Dice que cuando cantó el gallo, Pedro sintió ese dolor por la negación y recordó lo que le dijo el maestro. Pero cuando el maestro lo miró con esa mirada llena de piedad, efectivamente Pedro se impactó, se asombró, se sobrecogió, porque pensó que ya no podía ser embajador del reino y pensó que había fallado negando a Jesús y que ya Jesús no lo iba a perdonar. Eso fue un sufrimiento tan enorme para Pedro que fue a la casa de Andrés y tuvieron que ir a buscarlo para poder llevarlo nuevamente con ellos. De manera pues de que Pedro se sentía enormemente afligido. La aflicción llegó a tal nivel que se sintió que realmente no tenía explicación del por qué se le había aparecido el maestro resucitaba a las mujeres y no a ellos. Y seguramente pensó en su mente que era por la falta de él, porque Jesús no lo había perdonado y porque él estaba contaminando a los otros 10 apóstoles, porque ya Judas no estaba. De manera que estando en donde celebraron la última cena, en la casa de Elías Marcos, Pedro, lleno de ese impacto y de ese remordimiento y dolor, se bajó al jardín de la casa de Elías Marcos diciendo, yo voy a descontaminar el grupo para que se aparezca a los otros y no se aparezca, y aunque yo no lo vea, porque seguramente es por mí. Cuando estaba en el jardín reflexionando, Pedro mismo se dijo a sí mismo, creo que resucitó. Y cuando dijo, creo que resucitó, inmediatamente oyó la voz del maestro y se le apareció. De manera pues de que es importante que tengamos eso presente para nosotros, trabajar esa parte del ego, esa parte de la falta de disposición al servicio que Dios nos llama. De manera pues de que esto que dice Norma, yo me uno para que nos dispongamos. Hay demasiado pocos servidores en Urantia. Ya hay 8.000 personas en el planeta, perdón, 8.000 millones de seres humanos en el planeta y se necesitan obreros y obreras. Debemos disponernos con la mayor voluntad de nuestro ser para que cada uno, de acuerdo a esa disposición, podamos sembrar nuestro granito de arena en esta importantísima necesidad que tiene el planeta
y nuestras naciones de sembrar esta bendita semilla, de manera pues de que este es un llamado que debemos hacerlo en forma consecutiva y nuevamente un agradecimiento a todos, a Norma y por supuesto a Armando y a todos quienes están presentes por esta extraordinaria y maravillosa oportunidad de sembrar la semilla de esta quinta luz. Bueno, aquí tenemos nuestro gran orador. Y Laura creo que tiene esa mano cansadita, ya altica. O ya se te olvidó, Laura. Bienvenida, adelante. Pregunta, abre tu ¿Qué micrófono. tal? Muchas gracias. Pues ya dijeron todo. Yo nada más quisiera aportar que sí, ahí en el libro dice que nos invitan a que nosotros compartamos y llevemos el mensaje, ¿no? Que eso fue lo que vino el maestro a dejarnos bien clara esa filiación y esa esperanza de esa vida eterna a través de todas esas hermosas experiencias que acaban de manifestar todos y a través hasta de este dolor que podemos sentir, ese dolor que sentimos por lo que pasaron los apóstoles. Yo creo que nosotros no estamos en esa situación, ¿verdad? No nos han perseguido, al menos no de esa manera, y esperemos que no nos crucifiquen tampoco, y menos que nos torturen, pero sí tenemos mucho trabajo, sí podemos hacerlo, y en otros grupos que yo también entro, discutimos mucho cómo llevar este mensaje, ¿no? Cómo tratamos de focalizarnos en la gente que tenemos en nuestro entorno y cómo recibimos también muchas veces una negativa. ¿Por qué? Porque yo les digo, pues el que tenga oídos para oír, que escuche, pero eso no nos limita a querer seguir trabajando nosotros porque tenemos mucho que hacer con nuestra propia persona y evidentemente con los que tenemos a un lado. Yo concuerdo mucho con Norma que esto es una empresa, una verdadera empresa, que tenemos que estar, deberíamos de estar perfectamente organizados como lo hizo el maestro, ¿no? Tenía personas el que le iba a administrar, el que iba a llevar el mensaje, el que podía guardar la información, el que podía comunicar, o sea, estaba organizado. Y nosotros no estamos organizados de esa manera. Es muy comprensible, ¿no? Somos muchos ahorita, me ha dejado más impactada con la cantidad de personas que vivimos en este planeta, pero sí creo que deberíamos de organizarnos, sí creo que deberíamos de tomar un poquito el ejemplo, no sé si de los judíos, que ellos se apoyan, se ayudan, los mormones también lo llegan a hacer, de otra manera se apoyan, no sé, inclusive para los estudios. Sé que tienen otros medios, otros recursos, sé que llevan otra manera, otro proceso, diría Normita, otro procedimiento en cada uno de estas actividades, pero yo creo que sí podríamos empezar a organizarnos. Estamos diseminados, habemos grupos con diferentes personas, hay gente de España, hay gente de Argentina, como ahorita de Colombia, de muchos países. Y estamos, al menos yo le confieso, o sea, yo todavía esto es como una lluvia, es como una ola inmensa que me come, que me rebasa, que a veces me ahoga y me revuelca. Me levanto y saco la cabeza y digo, a ver, otra vez ve el intento. Pero tenemos que tratar también de trabajar algo para llevar el mensaje. Pero también acordémonos que nos dijo por ahí alguna vez el maestro, pues no echemos perlas a los cerdos, y no desperdiciemos nuestro tiempo. Hay oídos. Cuando yo digo, platico con alguien y alguien levanta la orejita y me dice, a ver, ¿qué dijiste? En ese momento identifico que ahí hay una oportunidad. Y a mi entender y a mi alcance, puedo tratar de invitar a ese hermano a conocer. Eso es lo que puedo decir desde aquí, desde mi punto de vista. Y bueno, yo me nutro de todo lo que dicen ustedes, ¿no? Les agradezco esta invitación y espero seguir participando. Laura, Gracias. discúlpame, ¿tú por cuál grupo, por cuál chat te informaste de esta reunión? Porque no te veo con frecuencia. Omar me invitó se llama Urantia Avanzada. Sí, sí, sí. Sí, yo ahí llegué,
a Omar lo contacté a través de las pláticas que hace Janine en los Sí, sábados. pero Los, este de Urantia desde el amor, ¿dónde te llegó? me llegó por Omar, me puso en el chat y yo ahí vi que invitaron a esta reunión y luego ya pregunté y tú me hiciste favor ya de mandarme la liga. Ok, Muy Laura. lindo. Entonces es así de pum, 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 de rebote, somos muchos grupos. Si tienes la oportunidad de unirte tú misma, Urantia desde el amor, ahí hay un link donde dice que te puedes unir solita Ah, sin necesidad, ¿ok? me Tú voy eres a Laura, unir. ¿qué? ¿Perdón? Laura, yo te voy a buscar de todas maneras en el grupo de Omar, a ver si te puedo meter, ¿ok? Sí, Pero muchas búscame gracias. en el link te metes. Sí, claro que Bueno, sí. Gracias por la espérate, intervención también. Gracias, despedirnos. Ángel. Quedamos con el compromiso que dentro de 8 días mi doctor Armando Gutiérrez Castro seguirá con la segunda parte de los apóstoles, porque yo creo que yo me identifico con uno de ellos que todavía no ha llegado. Vamos a ver si es así o no. ¿Hace cuál? Ah, no, ustedes ya me identifican con cuál también, ustedes ya lo saben. Entonces, fabulosa esta conferencia. Gracias a todos. Nos vemos los que quieran el sábado a las 10 de la mañana, Urantia desde el amor. El martes nuevamente a las 6, siguiendo con la vida de Jesús. Y dentro de 8 días, la segunda parte de los apóstoles, que está súper interesante. Una feliz noche. Gracias a todos por los aportes y por su asistencia. Y bueno, en Dios. Bueno, Adiós. muchas gracias. Chao, que estén bien. Adiós.